¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Fútbol Boutique. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y pues agradecer a nuestra invitada, que es Andrea Rodebau, por aceptar esta pequeña entrevista. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias. Bueno, pues Andrea Rodebau, pues sí, hay que decirlo, es un referente para el fútbol femenil aquí en México y seguro que en otros países también. Es muy interesante comentar ¿por qué referente? Bueno, desde hace muchos años, sí, yo creo que fue 96, 97, es cuando yo oí hablar de Andrea, ¿no? Jugando en la universidad, estábamos en previo a un torneo que era el estatal, rumbo a la universidad del 97, y recuerdo que en ese momento nos tocaba enfrentarnos al TEC del Monterrey, Campus Ciudad de México. Y las compañeras de equipo pues empezaron a temer, es la palabra, decir, híjole, vamos con el equipo de Andrea, ¿no? Es que lo trae Andrea. Sí, yo en ese momento no sabía quién era Andrea. Y entonces yo decía, pero ¿qué pasa aquí, no? Y entonces la respuesta era, bueno, es que Andrea jugó en Francia y jugó en Japón y además corre 10 kilómetros diarios. Y yo dije, sí, pero Andrea no juega, ¿no? Andrea no va a jugar. Sin embargo, efectivamente, el equipo al que nos enfrentamos es un equipo con mucho orden, muchísimo orden. Me acuerdo que empatamos a 0, fue en el campo de TEC, y bueno, pues sí, fue un partido muy, muy, muy cerrado. Y bueno, yo del trabajo de Andrea, el orden en ese equipo. Pero bueno, regresemos un poquito. Cuéntanos, ¿en qué equipos jugaste, Andrea? ¿En qué equipos jugué? Bueno, yo jugué en muchos equipos. O sea, yo creo que más que nada sobresaliente para mí es yo creo que el universitario, porque es en el momento en que el fútbol se convirtió en algo mucho más, no quiero decir profesional, para que no se malinterprete, porque pues no me pagaban por jugar, ¿no? Pero para mí el jugar fútbol era lo máximo, desde que creo que pateé el primer balón. Y jugaba pues porque me divertía, porque me gustaba mucho todas las sensaciones, todo lo que implicaba el poder jugar. Y lo tomaba muy en serio. Y yo creo que ya a nivel universitario, y esto en Estados Unidos, pues es cuando realmente fue algo mucho más en serio o profesional. ¿Por qué? Pues porque estaba jugando en una universidad que de alguna forma me reclutó. Fui becada, claro, nada que ver con el tipo de programas o de becas que hoy día existen,
pero sin embargo, o sea, sí me reclutaron, fueron, me vieron jugar, me invitaron y me ofrecieron pues una pequeña pues, cantidad por representar a la universidad. Y fue una preparación en la cual pues era ya otro nivel. Eh, había o sea, un proceso de selección para el equipo, aunque bueno, haber sido reclutada, pues sabías que te quedabas, pero se completaba el equipo, ¿no? Con otras niñas, otras jugadoras. Entonces, a nivel universitario es cuando en realidad fue más en serio, más profesional y realmente decisivo. ¿Por qué? Pues porque tomaba yo ya decisiones de vida en cuanto al fútbol. Claro. ¿En qué Eh, universidad fue? fue la Universidad de Berkeley en Estados Ok. Unidos. De ahí estudié 2 carreras y una de ellas, pues el francés, o sea, te permiten estudiar como carrera un idioma donde uno no solo estudia el idioma, sino también la cultura y la literatura y todo lo que rodea el país. Y uno saca una licenciatura en francés y también en otra carrera que se llama Estudios Latinoamericanos. Pero bueno, terminando mi carrera, decidí que quería irme a Francia y en ese momento yo me lo justificaba diciendo que iba a perfeccionar el francés a Francia. Hoy día entiendo que en realidad lo que yo buscaba era la posibilidad de seguir jugando fútbol y el seguir estudiando me permitía acomodar mis horarios y mi vida de tal forma que podía entrenar o podía jugar. Entonces, pues yo me fui a Francia sin saber realmente qué iba a hacer. Sabía que estaba inscrita en la Sorbona y nada más. Tenía un boleto viaje sencillo. En realidad nadie sabía que iba para allá y sin embargo yo llegué y había un señor esperándome en el aeropuerto con el letrerito, ¿no? Con mi nombre, lo cual me sorprendió bastante porque yo no le avisé a nadie que llegaba. Pero como había indagado y preguntado acerca del fútbol en Francia, alguien se había enterado, había una jugadora canadiense que estaba jugando en un equipo que se llama Poissy, que es un suburbio de París. Y ella le comentó a su entrenador, el presidente del club, era el presidente del club, y él es el que fue por mí al aeropuerto. Y me ayudaron pues, encontrar dónde vivir, a instalarme, y pues ya, tenía mi equipo de fútbol en Francia, ¿no? Casi de forma inmediata. Y me quedé todo el año precisamente por el fútbol, porque sí, llegó un momento en que me pesó un poco el estar en Francia, más que nada eh, por el clima. Hacía un frío que yo desconocía, o sea, un frío espantoso y yo veía a toda la gente y estaba abrigada con gorra, se tapaban las orejas, con abrigos, con botas y todo era gris, del cielo hasta la tierra era como que gris y hacía frío y yo decía, ay no, o sea, yo no necesito estar aquí en un salón para aprender el francés, ¿no? Pero me quedé por el equipo, porque tenía el compromiso con el equipo y afortunadamente, o sea, sí me quedé. Llegamos a la final, no la ganamos, pero fue una muy bonita experiencia que hoy día volteo y veo y uno en esos momentos pues no piensa, ¿no? Realmente a futuro y como no existían oportunidades realmente en el fútbol, pues yo nunca sabía que iba a ser de mi vida, o sea, del fútbol una forma de vida. Pero yo jugué en ese equipo se llama Brigitte Hernández, ese es su apellido hoy día, y ella fue la secretaria general, la primera secretaria general de la Federación Francesa. Hoy día creo que vicepresidenta y si mal no me acuerdo está a cargo del Comité Olímpico francés
Ella jugó yo jugué con ella, pues, en este equipo. Llegamos a la final, no la ganamos, pero bueno, una gran experiencia. Y terminando, pues sí, me regresé y nuevamente me pregunté, bueno, ahora, ¿qué vas a hacer? Del fútbol no vas a vivir. Y decidí hacer una maestría relacionada a mi otra carrera, que como había comentado era estudios latinoamericanos, pero esta maestría iba a ser en la relación bilateral México-Estados Unidos. Y eso implicaba estar en la INEP, Pacatlán, en México. Y empecé yo a estudiar la carrera y también a jugar fútbol. Y, y surge la oportunidad antes de que terminara esa maestría para jugar profesionalmente en Japón, porque había ya en Japón una liga semiprofesional, profesional para las extranjeras, y bueno, un entrenador, fue mucha casualidad, eh, que estaba a cargo de ese equipo en Japón, se dio cuenta que todos los equipos tenían extranjeras, que la gran mayoría había jugado en el circuito universitario en Estados Unidos. Entonces llegó a lo que se llama el área de la Bahía, en California, muy cerca de donde yo había estudiado, y se topó con un ex entrenador mío, los dos son brasileños, y le dijo que necesitaba una delantera, una mediocampista y una portera. Entonces se hizo una prueba, me invitaron, me quedé y bueno, me fui a Japón, me dijo el entrenador, se llama Espinosa, Julio Espinosa. En 15 días tendrías que estar en Tokio. Bueno, yo dije, no hay problema. Estaba yo dando clases de inglés en México. Hablé con la universidad para lo de la maestría y me fui. Y estuve en Japón 3 años. Pasaba la mitad del año en Japón, la mitad del año en México. También ya había empezado, ya se habían organizado los primeros mundiales femeniles, el primero en el 91, el segundo en el 95, eh, pero eso implicaba ya la organización de los premundiales y jugué entonces para México en lo que fue el premundial de la CONCACAF en el 94, para el segundo mundial que se jugó en el 95. No clasificamos, pero yo estando ya en Japón, pues fue un nuevo proceso y una nueva etapa. Estados Unidos sería sede del Mundial del 99 y ya no tendríamos que eliminarnos contra Estados Unidos. Y México históricamente había quedado en tercer lugar en CONCACAF y había boleto y medio. Entonces la federación se preocupó por preparar una selección desde el 97 y ya para lo que fue el mundial o el premundial del 98, que fue en ese inter en que yo iba y venía de Japón a México, se hizo la preselección y en esta ocasión ya con centros de desarrollo y con 4 preselecciones en México, y una concentración de aproximadamente 5 meses en San Diego, Tijuana, pues clasificamos al Mundial. Yo terminé mi participación en Japón justo previo a todo ese proceso. Eh, entonces, lo que fue ya la preparación hacia ese Mundial y la participación con selección en el Mundial fue justo cuando yo ya estaba trabajando en el TEC de Monterrey. Eh, Toda la preparación hacia el Mundial me dieron la oportunidad de estar en esa concentración de 5 meses en la zona San Diego-Tijuana, y ya cuando clasificamos me permitieron estar con selección hasta que terminara nuestra participación en el Mundial. Y regresando de ese Mundial es cuando yo decido retirarme del alto rendimiento, y en ese momento me quedaba claro que yo lo que quería era realmente estar dentro del fútbol y en este caso ya no como jugadora, pero como entrenadora. Por eso decidí que hasta ese momento ya como
como jugadora pues colgaba los tacos, había cumplido mis 2 sueños de niña, jugar profesional, jugar un campeonato del mundo, y decidí que iba a ser entrenadora. Y bueno, ya llevaba un par de años en el TEC de Monterrey, que es cuando pues yo te conocí. Sí, bueno, claro, porque yo cuando empiezo justo a dirigir, pues dije, ¿quién mejor puedo aprender? Pues que Andrea, ¿no? Y además, pues también yo el dirigir fue circunstancial, pero bueno, aquí me resulta interesante preguntar, ¿por qué fútbol, Andrea? ¿Por qué decidiste el fútbol? Mira, mis papás, a mí y a mis 2 hermanos, nos dieron la oportunidad de probar todo tipo de actividades, ¿no? Desde los deportes como las artes, idiomas, música. O sea, yo tomé clases de piano, tomé clases de gimnasia, clases de arte, de dibujo, eh, montar a caballo, o sea, muchas cosas. Mis papás decían que mientras fuera estudio y fuera deporte, nos iban a apoyar al 100. Y uno de los deportes que probé pues fue el fútbol, y me encantó desde el principio. También jugué softball, la gimnasia, pero lo que más me gustó fue el fútbol. Sentía, Sí, porque no hablabas, sé, sí, perdón, hablabas hace rato de todas las sensaciones, de todas las emociones que te producían, que te provocaban el jugar fútbol, ¿no? ¿Podrías explicarnos sí. un poquito esa parte? Sí, es eso. O sea, lo que a mí me gustaba del fútbol era una sensación de libertad, una sensación sí, de libertad, de fuerza, de correr detrás del balón y pelear por él, y todo lo que implicaba en ello. No era nada más meter los goles, ¿no? Que yo empecé como delantera, como casi todos los que empiezan jugando fútbol quieren ser delanteros. ¿Por qué? Pues porque son los que meten goles. Pero lo que me gustaba pues era esa sensación de libertad que yo sentía al jugar fútbol. Qué bien. Otra pregunta que resulta interesante, porque bueno, ahora buscando y leyendo, encuentro con la agradable sorpresa de que cada vez hay más información o cada vez más investigaciones acerca del fútbol femenil. Sin embargo, son muy imprecisas, todavía hay muchísimas imprecisiones. Pero bueno, eh, ¿qué te gustaría? No, más bien, la pregunta es, ¿por qué México? ¿Por qué elegir jugar con México y no con Estados Unidos? Bueno, se dio de alguna forma muy, muy natural. Jugué, sí, en equipos que hubo quizás, o sea, cuando yo empecé a jugar, empezaba el fútbol, ¿no? Empezaba en todo el mundo, en realidad. Tanto en México, aunque se puede argumentar que en México había más fútbol femenil en esa época que en Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos se había pasado, en 1972 se pasó una enmienda a una ley que establecía que cualquier organización, fuera gubernamental, o sea, o no, que recibiera apoyo o fondos de parte del gobierno, no podría discriminar en contra de ninguna persona, ni fuera por género, por religión, o sea, nada. Eh, y fue esta enmienda lo que impulsó el desarrollo del deporte femenil en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tenían de qué agarrarse para exigir apoyo sí, pues apoyo, ¿no? Entonces, lo que establecía era que en las universidades, por ejemplo, o en las escuelas, tendría que haber un equipo femenil si había un equipo de varones.
Y si no, por ejemplo, en el fútbol americano, vamos a hablar, pues el fútbol americano en Estados Unidos representa lo que el fútbol soccer representa en los demás países. En Estados Unidos los hombres juegan fútbol americano, ¿no? Como no había realmente un interés por el fútbol americano en Estados Unidos, se tendría que encontrar la forma de equiparar el apoyo que se le daba a una universidad o una preparatoria eh, en el fútbol americano hacia las mujeres. El fútbol soccer en Estados Unidos tenía realmente el camino abierto para crecer y desarrollar, porque en Estados Unidos no hay deporte profesional femenil y los varones pues sí tenían las opciones, ¿no? Los niños hacían de todo tipo de deportes, pero se enfocaban mucho en los deportes de Estados Unidos como el básquetbol, el americano, el béisbol, y las mujeres pues en realidad no tenían. Y eso permitió que el fútbol y el deporte femenil creciera, una, la ley, y dos, el que fuera un espacio totalmente pues desconocido, ¿no? En Estados Unidos. No se jugaba tanto el fútbol, soccer entre los varones por ser un deporte de extranjeros y pues porque tampoco era una opción para los niños. Y como se veía como un deporte de extranjeros y además de que el fútbol americano era el deporte del hombre, se consideraba el fútbol soccer como que el deporte de los extranjeros y de los no tan hombres, ¿no? Y por consiguiente, las mujeres lo podrían jugar. Entonces, por eso hubo un impulso tan importante en el deporte femenil por la ley, pero en el fútbol soccer por esta visión cultural de que el deporte es un deporte de mujeres, no es un deporte de hombres, cosa que en México pues es todo lo contrario. Y bueno, entonces se empezaban a crear estas oportunidades para las mujeres y llegó un momento en que yo entendía que jugar a nivel universitario pues era el siguiente nivel donde yo iba a poder seguir jugando fútbol, por eso escogí. O sea, yo creo que de cualquier forma hubiera estudiado una carrera, pero qué mejor si podía seguir jugando, ¿no? Y a su vez estudiar. Y el fútbol me permitió estudiar una carrera, además de jugar al más alto nivel. Y en todo ese proceso, pues para responder a tu pregunta es, pues sí, yo soy nacida en México, mi papá es norteamericano, pero en todo este proceso uno soñaba, ¿no? Con jugar al más alto nivel, pero insisto, no había ni un circuito profesional en Estados Unidos ni en México, no había Juegos Olímpicos ni donde se jugaba fútbol entre las mujeres, no había mundiales tampoco femeniles, entonces pues tampoco había una selección nacional, no tenía que escoger entre Estados Unidos y México. Simple y sencillamente, pues no existían esas oportunidades todavía. Apenas empezaban. Cuando yo ya iba saliendo de la universidad, yo sí me acuerdo que alguien me dijo, vamos a decirle al entrenador de la selección que te invite a una concentración de la selección nacional, porque la primera vez que Estados Unidos mandó una selección a algún evento internacional fue en el 85. Yo me gradué de la universidad en el 89. Entonces era justo cuando yo me estaba graduando de la universidad que se empezaba a organizar en Estados Unidos lo que era una selección nacional. Entonces no existía la oportunidad, pero sí en mi cabeza, yo me acuerdo cuando me hacían ese tipo de comentarios, era pues qué padre sería poder jugar no por Estados Unidos, sino jugar a ese siguiente nivel y pensar que puedes jugar contra otros países. Y yo decía, pero no sé, si tuviera que jugar contra México, y me acuerdo haber pensado, y yo dije, no, no me gustaría tener que jugar contra México, le tendría que pedir al entrenador que no me metiera a jugar contra México. Y
pero me puse en el otro lugar y dije, pues qué bonito si pudiera jugar para México. Y si tuviera que jugar contra Estados Unidos, ay, jugaría con todas mis ganas, ¿no? Para ganar, para ganarle a Estados Unidos. Entonces, pero eso, claro, fue en mi cabeza, porque no existía en ese momento ese conflicto ni en realidad las oportunidades. Yo terminé la carrera en el 89 y el primer mundial femenil se jugó en el 91. La primera eliminatoria de la CONCACAF fue en el 90. No formé parte de esa selección de México porque en ese momento estaba yo terminando mi carrera universitaria, no existía el Internet, no se manejaba la información como hoy día se maneja, nadie sabía realmente lo que estaba pasando, era todo vía el correo tradicional y entre federaciones, así es como se enteraba y uno realmente desconocía. Eh, y bueno, ya estudiando mi maestría y estando en México, pues es como poco a poco me involucro en los equipos, sobre todo el fútbol rápido, que hubo un auge muy importante en México del fútbol rápido. Me conllevó pues al fútbol de fútbol 11 que jugábamos en la Liga de Cabeza de Juárez, es donde el único espacio, no el único, pero el conocido en ese momento, pero donde jugaban las que hoy día, Mayor nivel, algunas todavía, ¿mandé? el de mayor nivel, ¿no? El de mayor nivel y donde jugó pues Maribel, Mónica Vergara llegó a jugar allí, todas las que han estado en selección de épocas atrás, estuvimos en esta liga que le decíamos la Liga de Cabeza de Juárez, pero pues es una liga que empezó precisamente después de un mundial no oficial que se jugó en México en el 71, se creó la Liga América y de ahí otro grupo creó la Liga Independiente y era la Liga Independiente la que se jugaba en el Deportivo Francisco y Madero, muy cerca de la Cabeza de Juárez, por eso le decíamos la Liga Cabeza de Juárez. Pero era así, se dio de alguna forma muy natural, pero afortunadamente pues obedecían esas oportunidades a una convicción que yo tenía y un sentimiento que yo tenía por representar a México. Bien, mencionas cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta parte del fútbol amateur, ¿no? Que me gustaría que lo comentáramos y que abundara un poquito más, pero justo después de la pausa que haremos. ¿Te parece bien, Andrea? Sí, claro. Gracias. Regresamos aquí a Fútbol Boutique. Bien, pues como comentamos, esta importancia del fútbol amateur, porque muchos pensarán que el fútbol existe, ¿no? A partir de que se creó la Liga MX y no es así, ¿no? Hay toda una historia y toda una historia aquí en México y en todos lados, porque efectivamente todas las que jugamos fútbol toda la vida, porque esa es la verdad, en diferentes ligas, bien lo dijiste, jugué en muchos equipos, sí, desde luego,
muchas tenemos como trayectoria, hacemos este soporte y se da la posibilidad incluso que ahora existe esta liga, porque si no las niñas, así como Andrea fue referente, pues también en otros niveles muchas fuimos referentes pues porque jugábamos en la liga de la colonia, qué sé yo, ¿no? Cuántas ligas y cuántas canchas no pisamos y ahí las niñas nos veían jugar, evidentemente, y entonces se continuó con esta parte. Entonces, ¿cuál crees tú que es la importancia del fútbol femenil, más bien del fútbol amateur, para que se logre dar la profesionalización, por lo menos aquí en México? Sí, bueno, como en México, como en muchos países, sobre todo los países latinoamericanos, el fútbol femenil ha existido desde décadas atrás. ¿Por qué? Pues porque es una parte de la cultura. Y la cultura, aunque de alguna forma ha querido eh, deslindar a la mujer del deporte y sobre todo los deportes como el fútbol, pues la cultura la absorbemos todas y entonces existe esa pasión por el fútbol en México como en muchos países donde el fútbol es el deporte más importante y hay un deseo y ganas de jugarlo y se ha jugado, ¿no? En México se habla de esta liga, ¿no? Que comentaba la liga de Cabeza de Juárez, que fue realmente la liga independiente, que se desprendió de lo que fue la Liga América, y la Liga América se habla de haber sido la primera en lo que es la Ciudad de México y empezó por equipos que eran las porristas del equipo del Club América. Empezaron a hacer equipos y se creó la Liga América y ya después la Liga Independiente, por eso el nombre Independiente se independizó de lo que es la Liga América. Y así, pues pudo haber muchas más. De hecho, he leído documentos donde dice que en esa época se detectaron como 1,000 equipos femeniles en todo lo que es México. Y esos son los que se conocían. Los que no, pues podría haber habido otros 1,000, ¿no? Pero bueno, siempre se ha desarrollado fuera de una instancia oficial. ¿Por qué? Porque la instancia oficial, en este caso la federación, pues por cuestiones culturales, no organizaba ni administraba el fútbol femenil. Entonces fue organizado y administrado por individuos, por particulares y en algunos casos asociaciones estatales eh, y se organizaban las ligas, pero en realidad eran equipos que se formaban y jugaban nada más el fin de semana. No era un entrenamiento entre semana para prepararse para el partido, simple y sencillamente era jugar los fines de semana. Así es como empezó, por ser totalmente amateur. Entonces, pues todas las que jugábamos estudiábamos o trabajábamos y no se podía entrenar. Comenté que el fútbol rápido tuvo un auge muy importante en la década de los 90 en México, el que tiene las barditas, y eso ayudó bastante al desarrollo del fútbol femenil. Por alguna razón, si eran espacios más pequeños, se requerían de menos jugadoras, entonces se podía conformar un equipo más fácil. Y aunque también hubo una resistencia, pero de alguna forma impulsó mucho el desarrollo del femenil. Se empezaron a ver equipos en todas las canchitas de fútbol rápido que existían. Es muy curioso porque nos daban siempre los peores horarios. O sea, siempre era sábado, domingo, entre 1 y 4 de la tarde, ¿no? Esos eran los horarios de los partidos de las mujeres, pero no importaba, nosotras con tal de jugar, jugábamos en esos horarios, en los equipos, y bueno, de repente uno empezó a ver muchos equipos ya de fútbol rápido femeniles, y claro, de ahí se reclutaban a jugadoras y pues jugábamos fútbol rápido y jugábamos el fútbol 11 fuera en,
en la liga de Cabeza de Juárez o en algunas otras ligas que ya empezaban a surgir, como LIFSA, que fue una liga donde participaban universidades o equipos escolares, pero también clubes que se estaban ya formando y que querían otro espacio en donde jugar. Surgió una liga que se llama Andrea Soccer y así, esto a lo largo de los 90. De Sí, allí, pues, o sea, la última más conocida en esa zona, pues era la Liga Mayor. Eh, pero bueno, era muy curioso porque pasábamos de, no sé, puede ser en Lifsa nos encontrábamos, también estaba la liga eh, de Pumitas, era también una liga no de rápido, sino de 7 contra 7 o 9 contra 9 que se jugaba en Tepepan, y de ahí la liga de la Herradura, y de ahí la de la Jusco, y la ahí de se veían Montesur. todas, la de Montesur, que a veces en los mismos equipos o a veces en diferentes equipos, pero bueno, ahí íbamos todas, ¿no? A jugar en los diferentes espacios que se estaban creando. Y bueno, llega un momento en que ya se jugaban las Olimpiadas Nacionales también, que fue importante, sobre todo en categorías menores, porque finalmente había un espacio para que las más jovencitas pudieran jugar dentro de su categoría. Y como se había clasificado a este mundial en el 99, pues hubo un auge, un interés de parte de las niñas por jugar. El circuito universitario, donde yo estaba entrenando al TEC de Monterrey, pues participaba en lo que era CONADEIP, que eran para las universidades particulares, pero también entrábamos al torneo del Conde, que era para todas las universidades. Entonces, de repente, pues había muchos espacios ya donde se podía jugar, hasta que, pues sí, de repente en 2017 la federación anuncia que va a organizar ya una liga profesional, y esta liga profesional es gracias a el fútbol amateur y todo el desarrollo que había tenido fuera de esta instancia oficial, que hoy día la instancia oficial tiene 18 equipos con jugadoras con yo creo, yo me atrevo a decir, un gran nivel, y que ya se empieza a profesionalizar. Creo que es importante el haber empezado con esta liga profesional porque, o sea, yo digo profesional entre comillas, no nada más porque no todas pueden vivir de lo que están cobrando, pero el profesionalismo no es nada más el cobrar por una actividad, sino es toda una formación, una forma de organizar, de administrar. Y en realidad el fútbol femenil en México pasó de un día para otro a ser amateur, y al día siguiente, cuando se jugó una copa en el 2017 en Toluca, pues ya era profesional, sin haber pasado por realmente un proceso de profesionalización. Creo que se está dando ese proceso mientras lleva el nombre de una liga profesional, pero lo que sí es que es gracias a toda esa gente que estuvo desarrollando el fútbol femenil a lo largo de muchos años fuera de federación, que hoy día se cuenta con una liga profesional. Claro. Bien, por ejemplo, esta parte de profesionalización es sumamente importante y mencionas también otra cosa interesante y se rompe como una creencia, ¿no? Que tengo que dejar de estudiar para poder dedicarme al fútbol. Cosa que pues sabemos que no es así, que al contrario es un error, ¿no? Y en el caso tuyo, pues fue totalmente a la inversa. Voy a seguir estudiando para poder seguir jugando fútbol, ¿no? Y de esta Ah, manera ah, lleva a la profesionalización. Entonces, ¿cómo se da esa transición? Sí, ya nos dijiste cuando decidiste colgar los tacos, colgarlos entre comillas, porque seguiste jugando, ¿no? Y ahí nos encontrábamos como
integrantes del mismo equipo en algunas ocasiones y en otra liga rivales, ¿no? Pasaba mucho. Sí. Pero ¿cómo se da esa transición de Andrea, jugadora, a Andrea, entrenadora? ¿Quién te abre las puertas? Eh, bueno, sí, se da de forma natural, aunque no fue natural, porque en realidad en todos estos momentos de mi vida, cuando yo terminé mi carrera y dije, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Del fútbol no puedes vivir. Y decidí irme a Francia y terminando mi participación en Francia, decidí hacer mi maestría para seguir jugando, estudiando, pero jugando, porque del fútbol no puedes vivir. Fue después del Mundial que en ese momento sentí como que me llegó la señal y dije, ya sé lo que quiero hacer, quiero ser Wow. entrenadora. ¿Por qué? Porque yo veía a tantas niñas que ya querían jugar, pero no quien las atendiera. Y en todo este proceso nunca consideré ser entrenadora. ¿Por qué? Porque nunca tuve yo una entrenadora, una mujer como ejemplo a seguir. Para mí las mujeres no eran entrenadoras. Entonces nunca lo contemplé. Y no fue hasta ese momento que dije, es que yo quiero atender a estas niñas porque yo sé lo que ellas están soñando, lo que ellas están sintiendo y sin embargo, pues existía, ¿no? O sea, yo siempre digo, nosotros, mi generación, nosotros luchamos por este derecho a jugar y quiero decir que esa batalla se ha logrado, se ha ganado. ¿Por qué? Pues porque en prácticamente todo el mundo se juega. Y hoy día se transforma esa lucha en la lucha por el derecho a vivir de esto. Entonces fue en ese momento que yo decido que voy a ser entrenadora, cosa que pude haber decidido años atrás, pero por no tener un ejemplo, por no considerarlo algo que a lo que se dedicaban las mujeres, pues simple y sencillamente yo seguía buscando, estudiando, diciendo algún día en algo voy a trabajar, a algo me tengo que dedicar, no sabía a qué, pero dije, pues, ya veré, ¿no? Y bueno, llegó un momento en que dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y la verdad es que yo tuve mucho apoyo de parte del presidente de la tercera división, Juan Enrique Silva Terán, que en paz descanse, que en esa época de los 90, él tomó el fútbol femenil, aunque debió haber sido parte de nacionales en la federación, pero en selecciones nacionales no les interesaba en ese momento estructurar una selección femenil. Él de la tercera división aceptó estructurarla y organizarla y así es como en los 90 se crearon, bueno, esto fue no en 1990, ¿verdad? Fue a partir del 97 que lo toma y empieza a organizar los centros de desarrollo, donde las mejores 30 en Cancún, en Guadalajara, en Monterrey y en Ciudad de México empiezan a entrenar 2 días a la semana. Se hacía un pequeño cuadrangular cada 2 o 3 meses en estas sedes y se saca la selección nacional que participó en el Mundial del 99. Eh, él me apoyó bastante y cuando yo me retiré del alto rendimiento, porque como bien dices, no me retiré del fútbol, yo seguí jugando en estas ligas amateur, pero me retiro de selección y me ofrece tanto él como Raúl Cárdenas la beca para estudiar en la INDIT, la carrera de director técnico. Y bueno, lo acepto y la estudio. Y bueno, terminando esa carrera de estudiarla, es cuando en selección nacional me invitan a formar parte de el cuerpo técnico, que en ese entonces teníamos selección sub 13, sub 15, 17, 20 y categoría mayor. ¿Por qué? Pues porque esto ya era cuando había selección nacional categoría mayor y ya se había organizado el primer campeonato del mundo en categoría sub 20. El primero fue sub 19, pero se cambió a sub 20 y ya se empezaban a organizar selecciones sub 17 porque se
comentaba que pronto existiría ya un campeonato del mundo sub-17. A mí me ofrecieron una sub-13, que era un grupo de jugadoras de desarrollo, donde a través de la Olimpiada Nacional se hacían visorías, se les llamaban las jugadoras y se concentraban cada 2 meses, ¿no? Muy chiquitas las jugadoras, pero empecé yo con este grupo sub-13 que conforme iba pasando el tiempo se convirtió en lo que fue la sub-20. También se ajustaron categorías, ¿no? De acuerdo a los mundiales que se estaban jugando. Y como la gran mayoría de las jugadoras que yo llevaba habían empezado en este grupo sub-13, yo me quedé con lo que fue la sub-20 en el 2017, que clasificó al mundial en el 2017, perdón, el 2007, que clasificó a su mundial de la categoría en el 2008 en Chile, ¿no? Entonces, pues así es como se da esta transición. De alguna forma es una transición muy natural, lo debería de ser, es decir, una jugadora debe de tener la posibilidad de retirarse y después, si se quiere dedicar a ser entrenadora o ser árbitra, preparadora física, directiva, o sea, lo que fuera, poder seguir dentro del fútbol. Pero pues en mi época en realidad no se veía eso. Simple y sencillamente nosotras queríamos jugar. Y ya cuando esa generación se retira, pues es cuando empezamos a pensar en, pues queremos seguir dentro de, y quiero ser entrenadora, o quiero ser árbitra, o quiero ser, o sea, cualquier otra carrera. Entonces es normal y es natural, aunque en el femenil nuestra generación pues fue creando esos espacios. Y mis apoyos, pues yo lo que quisiera decir como jugadora, pues siempre mis papás, ¿no? Que me dijeron deporte o estudio, lo que fuera. Eh, y, y ya en lo que es selección nacional y como jugadora y como entrenadora, pues sí, el contador Juan Enrique Silva, que es lo que yo quien considero el padre del fútbol femenil en México, porque él tuvo la visión en ese momento y es gracias a lo poco o mucho, la forma en que se organizó en ese momento, que el día de hoy pues existen ya 3 selecciones nacionales bien estructuradas y apoyadas, y ya en el 2017 pues es una liga profesional. Así es como llego yo a ser entrenadora. Y bueno, también se me dio la posibilidad en la liga profesional de dirigir al equipo de Tijuana. ¿Por qué? Pues por diferentes situaciones yo tomo la decisión de irme a vivir a esa zona, a la frontera, porque estando en selección, yo entendía que lo que más necesitábamos era estar entrenando y compitiendo al más alto nivel. Y Estados Unidos tenía una liga profesional en ese momento. Y yo había pensado que si pudiéramos, como cuando fue nuestro proceso de preparación, que estuvimos esos 5 meses en la zona San Diego, Tijuana, estábamos participando en una liga del lado de San Diego como equipo. Y yo siento que esa preparación fue clave para la clasificación al Mundial del 99. Claro, también la participación de las mexicoamericanas, pero siento que se le atribuye mucho más a la participación de las jugadoras mexicoamericanas que de la preparación que se le dio. Una preparación sin precedente. ¿Por qué? Porque en el 90 se fueron a la Liga de Cabeza de Juárez, hicieron algún tipo de visoría o ya sabían quién eran las mejores, se sabía que en Guadalajara había una que otra, que en Tijuana había una que otra, y se hizo una selección semanas, si acaso un mes antes del compromiso, y se fue a Haití y pues no se clasificó. En el 94 fue lo mismo, yo sí participé en ese proceso y pues aprovecharon el fútbol rápido, un nacional que se hizo, estaban las mejores representativos de cada estado y nos hicieron una invitación a visoría para la selección que iría a la eliminatoria del 94 a Montreal.
con un mes de preparación, si acaso, pues no clasificamos al Mundial. Pero ya para el proceso del 98, ya se tenían estos centros de desarrollo desde el 97, se tenían a las mejores en estos 4 centros detectados, e hicieron una preselección que estuvimos 5 meses en San Diego, Tijuana, participando en una liga, pero con entrenamientos de doble sesión. Durante 5 meses estuvimos a doble sesión en San Diego, Tijuana, y compitiendo en una liga de muy buen nivel. Y claro, esto fue el 97, cuando México permite la doble nacionalidad, y se empieza a integrar la selección, se empiezan a probar las jugadoras mexicoamericanas en ese proceso. Y ya cuando llegamos al premundial, pues llevábamos 5 meses a doble sesión, con una competencia constante y de buen nivel. Y sí, un equipo fortalecido por jugadoras desarrolladas en Estados Unidos, y clasificamos al Mundial. Entonces, mi idea, cuando yo salgo de selección nacional, mi idea surgió cuando estaba en selección nacional, y la idea era tener una preselección, igual que cuando yo era jugadora, en la frontera durante el verano, participando en la misma liga. Pero bueno, yo salgo de selección nacional y de cualquier forma digo, bueno, lo puedo hacer, pero con un equipo. Entonces me voy a vivir a esta zona, y pues sí, tengo un acercamiento con el equipo de Tijuana, y aunque mi sueño era tener un equipo en Tijuana que participara en la liga en Estados Unidos, pues ellos querían empezar con un equipo femenil en San Diego, que se llamaba Xolos USA. Entonces, pues apoyé con ese proyecto. Eventualmente se creó el equipo en Tijuana, y es el equipo que cuando en el 2017 la federación decide que se va a hacer una liga profesional, pues se convierte en lo que es el equipo de Xolos profesional, y a mí también me apoyaron y me dieron la oportunidad de dirigir en ese equipo. Bien, muy interesante, evidentemente muchísimos datos y muchísima información, pero bueno, cuéntanos ahora de tu cargo en FIFA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga de Fútbol Soccer Aarón Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia. ¿Qué haces en FIFA? ¿Cuál es el Bueno, cargo? sí, bueno, mi cargo actual es de consultora técnica para la división de fútbol femenino. Yo trabajo con FIFA, llevo aproximadamente 10 años, un poquito más, ya voy para 12 años, trabajando con la FIFA, apoyando en sus programas de desarrollo. Esto se da pues, porque estando en un escenario internacional como entrenadora, además de que había participado en lo que era un programa de capacitación que se llamaba Futuro 3, que era de la FIFA, donde se capacitaba a los capacitadores. Y a mí la Federación Mexicana de Fútbol me mandó a este programa que empezó en Guatemala. Era un programa tenía 3 fases, ¿no? Eran 3 cursos con una diferencia de aproximadamente un año, en donde si uno participa en el segundo curso, tuvo que haber participado en el primero. ¿Por qué? Pues porque lo que buscaba la FIFA es que las federaciones le dieran continuidad a sus entrenadores, ¿no? Entonces, era muy fácil mandar a alguien un año, al siguiente año mandar a alguien más, pero este programa no lo permitía, exigía que tendría que ser la misma persona. Entonces, lo que buscaba este programa de Futuro 3 era detectar a capacitadores
de capacitadores, no entrenadores en sí. Y ahí me nombran instructora regional, pero para instructores, ¿no? Y también fue en el momento en que se vive un impulso del fútbol femenil a nivel mundial, en lo que es el departamento o la oficina de fútbol femenil, nombran a una persona nueva para el desarrollo del fútbol femenil, y como había también participado en algunos eventos a nivel CONCACAF, me invitan a una capacitación, a un seminario de la FIFA para la división de fútbol femenino, donde van a empezar a impulsar a través de programas de desarrollo el desarrollo de la rama. Se ha transformado también mucho lo que es el programa de la FIFA. Antes eran 11 a 13 programas que se ofrecían a cualquier federación. Era como un menú, ¿no? Quieren desarrollar fútbol base, pues está este programa. O quieren desarrollar, hacer festivales, pues tenemos este otro programa. O capacitaciones para entrenadoras que están en el fútbol femenil. Y solicitaban los programas, se autorizaban y nos enviaban. Entonces, durante mucho tiempo trabajé como instructora, porque el mayor número o el programa que más estaba impartiendo eran cursos para los y las entrenadoras que están trabajando en el fútbol femenil en los diferentes países. Se hacían seminarios también, por ejemplo, había uno que se llamaba Community, que era muy bueno. Era un seminario de 3 días, donde un día se enfocaba en lo que era el desarrollo, en otro la comercialización, y en otro era la mercadotecnia, ¿no? Y la idea era unir, o sea, atraer a la comunidad, por eso se le llamaba community, y hablar de la importancia de lo que es el fútbol femenil y qué es lo que le podría ofrecer a las marcas, ¿no? Para que hubiera una mayor inversión. Y así, bueno, hubo reformas en la FIFA, porque hubo una época en la cual trabajaba a tiempo completo con FIFA, esto cuando salí yo de selección nacional en México. Cuando se da lo de las reformas en FIFA en el 2016, retomo un contrato de pago por evento con FIFA, y es cuando empieza la Liga Profesional Femenil en México, y es donde me permitió estar como directora técnica en Tijuana y a su vez apoyar a la FIFA en los programas cuando se necesitaban. Pero llegó un momento en que había ya tanta demanda por parte de FIFA, y tenía muchos programas o proyectos detenidos, porque todos los instructores o instructoras pues teníamos algún otro compromiso. Y es en ese momento que me ofrece nuevamente un contrato a tiempo completo. Entonces, desde el 2019 nuevamente estoy con la FIFA, ahora como consultora técnica. ¿Por qué? Porque hoy día la FIFA quiere, en lo que es las capacitaciones, que haya capacitadores dentro de las federaciones. ¿Para qué? Pues para que una mexicana no tenga que ir a Chile a impartir un curso, sino que se preparen a los instructores en Chile para que ellos mismos capaciten a su propia población. Y los programas que hoy día se están ofreciendo son mucho más de crear bases para el desarrollo de la rama. Por ejemplo, uno de los programas más importantes es la estrategia, ¿no? El diseño de una estrategia. La idea es ayudar a una federación diseñar una estrategia para el desarrollo del fútbol femenil. ¿Por qué? Porque lo que veíamos es que uno solicitaba un curso de capacitación, pero pues no existía una liga. Bueno, entonces, ¿para qué vas a capacitar si no existe una estructura, un espacio donde estas entrenadoras pudieran realmente desempeñar y aplicar lo que se ha aprendido? O se pedía un curso, una capacitación en fútbol base siendo de 6 a 12 años, pero la federación no tenía un programa de fútbol base. Bueno, entonces, ¿para qué se solicita un programa de fútbol base o una capacitación si no existe el fútbol base, si no tienen niñas de 6 a 12 años jugando fútbol? Entonces, hoy día los programas son mucho más, uno es mucho más exigente,
Y lo primero que se pide es que exista una estrategia para el desarrollo del fútbol femenil. Y si no la tiene la federación, pues la FIFA les ayuda. Entonces, una vez que tengan una estrategia, ya sea porque la FIFA les ayudó a crear una estrategia y así justificar y decidir, bueno, nosotros queremos impulsar selecciones nacionales o queremos impulsar competencias juveniles o queremos impulsar el fútbol base, entonces podemos de alguna forma ver por qué se está solicitando un programa o una liga juvenil. Pues porque uno de los pilares estratégicos de esa federación es el desarrollo de competencias juveniles. Entonces ayudamos a crear estas bases, una estrategia o incluso tenemos apoyo a ligas, que es ya sea crear una nueva competencia o fortalecer una que ya existe, de preferencia que sea juvenil. ¿Por qué? Porque lo que vemos en muchos países es que hay niñas de 16 años que están jugando con mujeres de 25, como pasó en nuestra generación. ¿Por qué? Pues porque había categoría única. Sin embargo, eso no es lo idóneo para lo que es un desarrollo de una jugadora. Entonces, si podemos hacer un análisis en el país y determinar que hay niñas suficientes para crear una sub-18, por ejemplo, entonces la FIFA ayuda en la organización y con fondos para impulsar una liga durante 2 años y asimismo un programa de promoción de 2 años donde se promueve algún tipo de programa que tenga la federación. Se tiene un curso de capacitación para administradores y gestores en fútbol femenil y se tienen también otros programas que son desarrollo personal de la gente que está involucrada en el fútbol, como lo es las becas para entrenadoras, es decir, si hay una entrenadora que tiene su licencia C y quiere conseguir la B, y la federación avala a esta jugadora, es decir, ¿por qué la federación la avala? Es decir, se postulan, o sea, muchas han de estar interesadas, ¿no? Pero la federación tiene a una entrenadora trabajando quizás en selección nacional que tiene su licencia B y que si quiere estudiar en México, si es mexicana vamos a decir, y quiere sacar su licencia B, o si quiere estudiar en España y sacar su licencia B, lo que tiene que presentar es, pues sí, su carta de motivación, su solicitud a esa otra escuela, su carta de aceptación y la FIFA se hace cargo de todos los gastos para que esta candidata obtenga su siguiente licencia. Asimismo, esa está acompañada por un programa de mentorazgo donde si ella desea, se le asigna un mentor o una mentora, que es alguien quien la va a apoyar en su preparación como entrenadora, ¿no? El mejor ejemplo, bueno, no es el ejemplo de becas para entrenadoras, ahorita estoy hablando del programa de becas de entrenadoras que viene acompañada del programa de mentoras. También existe tan solo el programa de mentoras de entrenadoras donde igual la entrenadora le asignan un mentor o una mentora en quien se puede apoyar, ¿no? Que alguien que tiene más experiencia y que la puede orientar y ayudar en su preparación. México ha participado en este programa, de hecho Mónica Vergara tuvo como mentora a Jill Ellis, la entrenadora de selección de Estados Unidos, y fue pues yo creo que un gran programa tanto para Jill Ellis como para Mónica, ¿no? Y bueno, veamos, o sea, Mónica hoy día pues está brillando. No voy a decir que nada más por un programa como este, ¿no? Sino por toda una trayectoria, pero este tipo de programas ayudan a estas entrenadoras que tengan a alguien con una experiencia mayor que las pueda orientar, en quien se puedan apoyar, donde la experiencia es muy similar a la que ellas han vivido. Y se tiene este mismo tipo de programa para las mujeres en posiciones de liderazgo, que no son entrenadoras, pero a lo mejor son pues secretarias generales o están en el comité ejecutivo, pensando en
que ellas también pudieran apoyarse en una persona, una mentora que ha estado en esa misma posición y que la pueda apoyar y la pueda orientar. Entonces, los programas que hoy día se manejan son esos, los que son de desarrollo para sentar bases, de desarrollo y estructuras para las jugadoras, así como el desarrollo pues, personal de la gente involucrada dentro del fútbol en cada federación, y están abiertas a los 211 países afiliados a la FIFA. Cada uno tiene sus exigencias, sus criterios, y hoy día la FIFA sí está siendo un poco más exigente para autorizarlas. ¿Por qué? Pues porque queremos trabajar con las federaciones que en realidad están buscando desarrollar la rama femenil. Es decir, que con todo esto entendemos que si no se desarrolla el fútbol en tu país, es porque no quieres, ¿no? Sí, en realidad. Porque herramientas y es como un menú, ¿no? O sea, pues como un fútbol boutique, llegas y aquí está todo. ¿Qué necesitas, no? Exactamente, Ahora, y eso es de parte de la división de fútbol femenino, porque aparte, hoy día las federaciones tienen acceso a muchísimo dinero. Antes de las reformas de FIFA, cada país recibía $250,000 de la FIFA anualmente, y se estipulaba que el 15% se tenía que destinar al desarrollo del fútbol femenil, que en realidad no es nada, eran $33,500, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, como empezó. Ya con las reformas, ya no eran nada más 250,000 de forma anual, eran hasta 1,250,000. Es decir, entró el nuevo presidente y dijo, no les vamos a dar 250,000, les vamos a dar 500,000 para que desarrollen el fútbol en su país como ustedes vean necesario. Y después tienen acceso a otros 500,000 en tanditas de $50,000. Por ejemplo, si tienen una liga juvenil varonil, pueden acceder a $50,000 más. Si tienen una liga juvenil femenil, acceden a 50,000 más. Si tienen una liga femenil categoría mayor, 50,000 más. Una liga varonil categoría mayor, 50,000 más. Si tienen un programa de fútbol base, 50,000 más, hasta acumular hasta otros 500,000 dólares anuales. Entonces pasó de 250,000 a 1,000,000 de forma anual. Entonces, si un país quisiera, podría destinar esos iniciales 500,000 al fútbol femenil, o los 50,000 que se les da por cumplir los criterios dentro del fútbol femenil al fútbol femenil. Además, existen estos 8 programas para el fútbol femenil en sí, que viene acompañado de fondos. Entonces, en realidad, no es, el dinero no es un pretexto hoy día. Y yo lo sigo escuchando, y también por eso la FIFA pues es un poco más exigente. Es que cuando eran 250,000, pues no alcanzaba para el femenil, o sea, no había. Hoy día que hay 1,000,000, pues en muchas federaciones no alcanza, no hay para el femenil. Y ahora que hubo el problema del COVID, la FIFA le dio a cada federación otro 1,500,000, del cual 500,000 se tenían que destinar al desarrollo del fútbol femenil. Entonces, pues no hay pretexto, en realidad no lo hay. Todavía hay federaciones que dicen que no hay dinero y que no alcanza para el femenil, pero esas son las federaciones con las que, pues en realidad no se está trabajando con las que sí están queriendo desarrollar la rama. sí, porque bueno, en algún momento, estando yo en federación, alguien que estaba ahí, que ya no está, decía que el fútbol femenil era un problema político para federación. Entonces, mi pregunta fue de, a ver, espérame, ¿de qué estás hablando, no? Dice, sí, porque estamos obligados a tener fútbol femenil porque FIFA destina dinero para eso. Y entonces
bueno, no te quiero decir cuál fue mi respuesta, presión en ese momento, pero es verdad. Pero bueno, México ahorita tiene una estrategia. Sí, México tiene una estrategia para el fútbol femenil. Hoy día, para acceder a los programas de desarrollo de la FIFA, se tiene que contar con una estrategia. Es uno de estos requisitos o criterios que yo decía, sí, 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 y se tiene que presentar, ¿no? No es nada más decir además, que perdón, sí. si no la tienes, FIFA te ayuda a realizarla, ¿no? Además, Sí, te ayuda a pero bueno, realizarla. Y no tiene que ser que sea exclusivamente del femenil. Si dentro de una estrategia de la federación viene mencionado el fútbol femenil, pues con eso basta. Y la verdad es que eso es lo ideal. Lo ideal es que cuando una federación claro. diseñe una estrategia, ya tenga en la cabeza que estoy desarrollando fútbol de hombres y de mujeres. No tiene que ser exclusivamente la del femenil, pero depende de cada federación. Bien, pues muy interesante, Andrea. Podríamos pasarnos aquí la tarde completa, porque bueno, preguntas hay muchísimas. Sin embargo, bueno, pues es, es imposible. Pero te agradecemos profundamente esta charla. Y bueno, pues queda abierta invitación para más adelante, conforme se venga desarrollando, porque bueno, la liga aquí en México ya empieza. Y bueno, esperemos que ya también pronto se arranque todo, que pasemos por esta pandemia, que termine, ¿no? Y que podamos regresar a la normalidad lo más pronto que podamos y bueno, ver qué más hay, qué planes y qué sigue, ¿no? Qué sigue para Andrea, porque efectivamente, lo comentábamos, me decías, es que ya hay más referentes, pero yo insisto en que tú sigues siendo el referente porque por toda esta trayectoria, ¿no? Que tienes y que esto pues simplemente es un resumen, ¿no? Pero es dar un pequeño ejemplo de lo que se puede conseguir cuando uno se dedica y cuando uno persigue los sueños, ¿no? ¿Qué le dirías a la Andrea de hace años que no pensaba vivir del fútbol, que no pensaba ser entrenadora, que por supuesto menos pensaba ser instructora FIFA y tener a cargo ahora este desarrollo? ¿Qué le dirías? Pues yo creo que lo que en su momento yo desconocía, ¿no? Que me tocó una generación en la cual siempre creo que voy a ser pionera, ¿no? Fui pionera como jugadora, pionera como entrenadora, pionera hoy día trabajando en FIFA, en estos programas de desarrollo. Y hoy día, pues existe esas oportunidades para las que vienen. Y eso hoy día lo comprendo, ¿no? Y comprendo que luchábamos, sí, por el derecho a jugar, mi pasión era jugar, el placer que yo sentía al jugar. Sin embargo, creo que siempre eh, el desarrollo del fútbol femenil ha ido de la mano del desarrollo y la exigencia de la mujer por sus derechos, ¿no? En ese momento, pues, no lo concebía yo así, no lo entendía yo así, pero hoy día volteo para atrás y sí, efectivamente, y si uno estudia la historia del desarrollo del fútbol femenil, siempre ha ido vinculado a la lucha de la mujer por sus derechos, ¿no? Entonces, pues yo lo que le diría es que lo que hice en su momento, aunque no veas claro el camino, no, no dejes los sueños a un lado, porque a veces cuando no se ve claro, pero pues no quiere decir que no haya una compensa, ¿no? Y lo que he escuchado alguna vez se dice que a lo mejor uno escoge dónde empieza, pero no dónde acaba. Y jamás me hubiera visto en donde estoy el día de hoy, pero estoy muy agradecida
y me siento privilegiada. ¿Por qué? Porque vivo del fútbol como mujer y eso es nuestra lucha hoy día, el poder vivir del fútbol y es eso, hay que seguir luchando, hay que seguir creando esos espacios porque es cuestión de tiempo, simple y sencillamente es cuestión de tiempo. Bueno, tú acuñaste una frase, ¿no? Todo cambia. Sí, todo Y cambia. efectivamente. Andrea, mil gracias, te mando un fuerte abrazo y de verdad es para mí, para nosotros un privilegio y un placer escucharte porque es muy enriquecedor todo lo que nos cuentas. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu valioso tiempo aquí en Fútbol Boutique. Y bueno, pues pues no queda más que darte las gracias. No, pues, al contrario, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo, al programa y también un reconocimiento para ti, porque también hay mucha gente que a lo mejor es anónima, que no se desconoce, pero que fue parte de esa lucha y tú estás dentro de ello. O sea, no te conocí nada más como jugadora, sino fuiste mi auxiliar en el TEC de Monterrey un tiempo y has estado en diferentes espacios apoyando y también abriendo los espacios para las chicas, para el fútbol femenil y te felicito a ti también por eso. Este espacio es pues un ejemplo de ello, también un espacio muy importante porque la historia del fútbol femenil es desconocida y también siempre he dicho lo que no se lee, no se escucha o no se ve, es como si no existiera. Entonces, Claro. tenemos que estar visibles, tenemos que ser visibles para que esto siga creciendo. Entonces, es muy importante la labor que has hecho y lo que ahora se está haciendo en este espacio. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, un abrazo.